Hoy es martes 18 de agosto del año del Señor 2020. Estamos en la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, del contexto de lo que escuchábamos ayer, este hombre rico que quiere entrar en el reino de los cielos, y Jesús termina diciéndole: va, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego sígueme. Y se fue muy triste. ¿Y es por qué? Porque las riquezas se convierten en una idolatría, ¿no? Ahora, no solamente no es tener dinero, sino la manera como nos relacionamos con las riquezas. Sabemos que todo, al final de cuentas, es secundario. El único absoluto es Dios. Las riquezas son secundarias. De hecho, lo dice Job, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero en el proceso entre el nacimiento y la muerte vivimos en esta tierra, y a veces las cosas, en vez, se hacen dueños de se adueñan de nosotros, los seres humanos. Las cosas debieran ser para el hombre y no el hombre para las cosas. Pero poco a poco empezamos a endiosar a las cosas, a final de cuentas, y esas cosas se convierten en nuestros amos, en nuestros señores. Y eso no nos deja estar en paz, nos deja estar tranquilos. Por eso Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y a lo mejor no es tanto el ser ricos, el tener riquezas, sino, repito, la manera como se perciben las riquezas. Hay pobres ricos, a final de cuentas, pobres que están agarrados a sus 3 pesos, a sus 3 dólares, y hay ricos que son bastante generosos, a final de cuentas. Ahora, la cosa era muy interesante, que en la tradición judía, las riquezas eran signos de la bendición de Dios. Yo creo que habrán ustedes escuchar, sobre todo los hermanos separados, que hablan del evangelio de la prosperidad. Es decir, si tú le das la vida a Jesús, Dios te bendecirá con muchas riquezas. Y mucha gente sigue eso porque pensamos con la mentalidad del Antiguo Testamento que las riquezas son signos de la bendición de Dios. Y si eso fuera cierto, pobre Jesús, él siendo rico se hizo pobre. Él se despojó de todo para ser uno de nosotros, a final de cuentas. Ahora, nosotros debiéramos vivir como si no viviéramos, tener como si no tuviéramos, al final de cuentas. Ahora, Pedro, bien inteligente, como siempre, dice: nosotros hemos dejado todo, ¿y qué vamos a tener? Y póngase a pensar, cuando uno pone a Dios al centro, todas las cosas cambian. ¿Qué más queremos? Tenemos aquel que es absoluto, aquel que merece nuestro amor completo y total. No nos dediquemos a las cosas secundarias, a lo que es baratija. Dediquémonos a aquel que es el absoluto, a final de cuentas. Y dice que el que deja todo recibirá el 100 por 1, ¿no? Y heredará la vida eterna. Y cierto, cierto. Dios es más generoso de lo que te puedas imaginar. Y cuando uno deja todo por el Señor, la cosa se convierte en algo mucho más bonito. Todo lo demás se relativiza. Ahora dirá uno: ¿cómo si estoy casado? Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposo. ¿Cómo hay que hacerle? Es poner prioridades. La primera prioridad es Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Se tiene que amar más a Dios que al esposo, que al cónyuge, que a los hijos. Pero amando a Dios,
más que todas las cosas, se va a amar al cónyuge, a los hijos, a los papás, de una manera mucho más completa, mucho más perfecta, menos desinteresada. Acuérdate, no se puede servir a Dios y al dinero. Hay que dedicarnos, hay que decidirnos a servir solamente a Dios, y en Él tendremos la vida eterna. Recuérdate, tú no puedes hacer nada, y contempla esta belleza que se nos da. Es gratis. El aire es gratis, el sol es gratis, todo a final de cuentas. Y es la belleza del Señor, que todo lo creó para nosotros. ¿Qué podemos tener más bello que esto? No hay nada más bello. Así es que vive en la presencia del Señor. Te recuerdo, hoy es martes y tenemos la oración a las 9 de la mañana, luego de la adoración al Santísimo hasta las 6:30 de la tarde. Te invito a que vayas a la iglesia, adores a tu Señor. Y a las 10 de la mañana tenemos el diálogo entre hermanos con Danilo y Carmelo. A las 3 la coronilla, a las 4:15 los chismes con Carmelo, que media hora para descansar, y luego a las 7 la Santa Misa. Ven a misa de esta semana, ven, adora a tu Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro. Terminemos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Te invito a que compartas este video con todas tus amistades, con todos tus contactos. Por favor, Dios te bendiga.